Bueno, y a continuación pasamos con los otros expositores. Ahora el doctor Anthony Henry nos va a hablar de aspectos diagnósticos y su charla se titula ¿Es lupus? Bueno, adelante, Henry. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la SUR por la posibilidad que nos dio de presentar. Mi nombre es Anthony Henry, soy posgrado de reumatología y gracias al grupo de enfermedades autoinmunes y a Alejandro por todo el apoyo que nos dio con el material y con la presentación. Bien, en esta charla vamos a mencionar sobre todo algunos aspectos diagnósticos del lupus y diagnósticos diferenciales. Como sabemos, el lupus es el prototipo de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Es una enfermedad multisistémica con manifestaciones clínicas muy heterogéneas y presenta una gran variabilidad en expresión y en gravedad. El diagnóstico de lupus se basa en la conjunción de diversas manifestaciones, tanto clínicas como hallazgos de laboratorios o de biopsias, y es necesario excluir diagnósticos alternativos, que es de las cosas que vamos a hablar ahora. Ante la ausencia de hallazgos clínicos o analíticos que sean patognomónicos de lupus, generó la necesidad de elaborar criterios que nos permitan clasificar a los pacientes de forma homogénea. Estos son los criterios de clasificación que ponen énfasis en la especificidad con el objetivo de evitar falsos positivos y seleccionar a grupos homogéneos de pacientes para ensayos clínicos, mientras que los criterios diagnósticos ponen énfasis en la sensibilidad para evitar falsos negativos y, en este caso, captar la heterogeneidad de los pacientes. En 1973 aparecieron los primeros criterios preliminares de lupus, que son los que se muestran en la tabla. Destacamos, por ejemplo, en el punto 3 y en el punto 4, el Raynaud, la alopecia y las células LE o células de lupus, que son un tipo de célula fagocítica, que ya en el 1982 aparecen los nuevos criterios de la ACR, en los cuales se elimina el fenómeno de Raynaud, la alopecia, acá como gran hallazgo, digamos, aparece en Lozana, y la proteinúria se reduce de ser mayor a 3,5 gramos día a 0,5 gramos día, lo que aumenta la sensibilidad de la nefropatía. Y se quitan de los diagnósticos las células LE, apareciendo los anticuerpos antifosfolipídicos también. Entonces aquí es que aparecen los criterios ACR de 1997, que son los ampliamente conocidos y usados durante mucho tiempo por todos, pero presentaban algunas limitaciones, como por ejemplo el exceso de peso que tenían las manifestaciones cutáneas, que no eran útiles para el diagnóstico precoz, que un paciente sin criterios ninguno serológico podía clasificar y que algunos pacientes claros de lupus como una nefritis lúpica con una serología compatible no clasificaban. Entonces algo que parecía normal durante mucho tiempo tuvo que cambiar. Y entonces acá que aparecen en el 2012 los criterios de SLIC, que lo que más buscan es mejorar la sensibilidad del diagnóstico precoz. Para cumplirlos tendría que aparecer 4 criterios, al menos uno clínico y uno inmunológico, o la presencia de nefritis lúpica por biopsia con ANA o anti-DNA positivo. Los criterios tanto clínicos como inmunológicos son los que se presentan a continuación, pero lo vamos a pasar rápido porque en el 2019, con el fin de mejorar la especificidad, digamos, manteniendo la sensibilidad que lograron los criterios de SLIC, aparecen los criterios celular ACR de 2019, los cuales necesitaban obligatoriamente, son los actuales, necesitan un criterio de entrada de un ANA mayor a 1 en 80. Es necesario la exclusión de que la manifestación clínica sea por otra patología para poder ponderarlas. La aparición en una ocasión del síntoma ya es suficiente, no tienen que presentarse en forma simultánea y mínimo un criterio clínico tiene que aparecer. Acá vemos que también aparece la fiebre y solo se toma en cuenta el criterio más ponderado dentro de cada sistema, digamos. Para clasificar como lupus se necesita la presencia de al menos 10 puntos, tomando en cuenta el más ponderado dentro de cada criterio, ¿no?
Acá vemos la tablita que compara la sensibilidad y la especificidad de los diferentes criterios, y como vemos estos criterios actuales logran mucho mejor sensibilidad y especificidad comparado con los criterios anteriores. Esta quizás es la diapositiva esquemática de lo que se va a desarrollar a continuación. Los diagnósticos diferenciales de lupus de cada síntoma que presenta el paciente, con otras enfermedades autoinmunes sistémicas, con los simuladores de lupus, como son las infecciones, los neoplasmas y los fármacos, las inmunodeficiencias primarias y las enfermedades autoinflamatorias. Comenzamos entonces con los diagnósticos diferenciales de cada síntoma aislado que presenta el paciente. Vamos a mencionar sobre todo algunos más frecuentes en la práctica clínica: cutáneo, mucoso, articular. Comenzamos con la rosácea como diagnóstico diferencial del eritema en alas de mariposa clásico del lupus, que sabemos que es muy fotosensible y respeta los surcos nasogenianos. En este caso, primer diagnóstico diferencial sería la rosácea. Se dan pacientes mayores de 30 años, tiene un componente hereditario, eritema centrofacial permanente mayor a 3 meses, telangiectasias, episodios intercalados de inflamación, edema, pápulas, pústulas, y es desencadenado por el calor, el alcohol, alimentos picantes y el ejercicio. Importante eso, el desencadenante por el calor y no tanto quizá el componente de fotosensibilidad. Después la dermatitis seborreica, que es una enfermedad de la piel papuloescamosa, presenta una erupción eritematosa recurrente crónica, se presenta en áreas ricas en sebo, como son la cara, el cuero cabelludo, región retroauricular, cejas. Se presenta con parches eritematosos bien demarcados, pápulas y placas, y afecta a los pliegues nasolabiales. Luego pasamos a la fotosensibilidad por fármacos. Como vemos ahí, hay una amplia lista de fármacos que pueden presentar fotosensibilidad. Los que están señalados son algunos de muy uso común en reumatología, como los AINES y el metotrexate, pero vemos que la mayoría de los pacientes, como antibióticos, anticonceptivos orales, antihistamínicos, cardiovasculares, son todos de amplio uso común en pacientes. Entonces siempre es importante interrogar ante una lesión fotosensible la ingesta de estos fármacos. Pasando a las úlceras orales, en la foto superior es una úlcera oral que corresponde a un paciente con lupus, pero vemos como diagnósticos diferenciales traumas mecánicos, infecciones por herpes, sífilis, déficits nutricionales, pénfigo y penfigoide, que son la segunda y la tercera foto respectivamente, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, y se presenta a la derecha esa tabla en la cual se observa la cantidad de clínicas que te pueden dar úlceras orales. Con respecto a las artralgias y el dolor osteomuscular, recordar los síndromes de hiperlaxitud ligamentaria. Ahí abajo se presentan los criterios de Beighton, la fibromialgia y las enfermedades endocrino-metabólicas. Bien, ahora pasamos a los diagnósticos diferenciales con otras enfermedades autoinmunes sistémicas. Tenemos que tener en cuenta los síndromes de superposición y de solapamiento. Y comenzamos con la artritis reumatoidea. Sabemos que la R temprana puede ser difícil de distinguir de la artritis del lupus. Las disformidades articulares en el lupus suelen ser reductibles y no erosivas. Manifestaciones extraarticulares de la R, como son la serositis, la anemia, la fatiga, pueden ser características que también se ven en el lupus. Vemos la presencia de ANA positivo hasta en el 40% de las artritis reumatoidea y de factor reumatoideo positivo hasta en 1/3 de los pacientes con lupus. Entonces esto nos demuestra de lo difícil que puede llegar a ser el diagnóstico diferencial, sobre todo en etapas tempranas. Con respecto al síndrome de Sjögren, manifestaciones extraglandulares que se pueden observar en el lupus, como lesiones cutáneas, fotosensibles también, que se asocian a anti-RO, que son las que vemos en las imágenes, artralgias, artritis, anormalidades neurológicas o pulmonares, y anti-RO positivo tanto en el lupus como en el Sjögren. Entonces, para el diagnóstico diferencial, de utilidad la biopsia de glándula salival menor. Pasando a la dermatomiositis y la polimiositis, pacientes con lupus pueden presentar una miositis de bajo grado. La dermatomiositis y la polimiositis presentan una debilidad muscular proximal y simétrica.
ANA positivo hasta en el 30% de los casos, y lesiones en piel fotosensible como el exantema cutáneo de la dermatomiositis puede confundirse con la afectación generalizada del lupus cutáneo agudo o de la forma psoriasiforme del lupus cutáneo subagudo. La histología y la inmunofluorescencia directa son prácticamente indistinguibles, lo cual puede complicar más el diagnóstico. Estas imágenes se observan las pápulas de Gottron, que son esas lesiones maculopapulares, eritematosas, descamativas a veces, en las zonas de extensión, sobre todo en las metacarpofalángicas y las interfalángicas, y se pueden observar también en codos o en rodillas, menos frecuente. Lo que se observa arriba es la planta del heliotropo, que por su color violáceo da nombre al eritema en heliotropo, también otra característica de la dermatomiositis, que es ese eritema en zona de los párpados, que se puede extender a zona frontal, zona temporal, a zona malar, y el signo de la V del escote como otro signo característico de la dermatomiositis. La localización de las lesiones, en este caso en el lupus, la ausencia de afectación de los nudillos es una de las características clínicas que nos pueden ayudar a diferenciar entre las lesiones por lupus o dermatomiositis frente a los clásicos signos de Gottron de la dermatomiositis. Otros elementos que ayudan al diagnóstico diferencial a favor del lupus son la presencia de úlceras orales, de artritis, nefritis y anomalías hematológicas. Con respecto a la esclerosis sistémica, sobre todo la dificultad diagnóstica se puede dar en la etapa de preesclerodermia o esclerosis sistémica sin esclerodermia. Entonces, ante la presencia de un fenómeno de Raynaud, recordar la solicitud de la capilaroscopía. En el lupus se observan cambios frecuentes, pero son inespecíficos, se puede observar capilares tortuosos, y hasta en el 13% un patrón esclerodermiforme que nos orienta a pensar en la posibilidad de enfermedad mixta del tejido conectivo o síndromes de superposición. Y recordar también los anticuerpos más específicos de esclerosis sistémica, como el esclero70 o antitopoisomerasa 1 y el anticentrómero. Bien, después pasamos a la enfermedad mixta del tejido conectivo. Es una entidad controvertida, una serie de reumatólogos que piensa que es útil y lo utilizan en la práctica clínica, y otros que lo toman como un concepto más artificial y no lo aplican en la práctica de los pacientes, que se observa superposición de elementos clínicos de lupus, esclerosis sistémica y polidermatomiositis y dermatomiositis. Importancia la presencia de anticuerpos anti-U1-RNP, estos en el isotipo IgG, ya que observamos que en el lupus se observan anti-U1-RNP de tipo IgM. También puede presentar ANA a títulos altos y anti-SMIT, anti-RO y anti-DNA en títulos bajos de forma transitoria. Con respecto a la evolución, luego de una media de casi 8 años de la enfermedad, el 57,9% de los pacientes seguidos siguieron cumpliendo los criterios para enfermedad mixta de Kasukawa, lo cual orienta al grupo de pacientes que apoya, digamos, al grupo de pacientes que aplica los criterios en la práctica clínica. El 17% evolucionó a esclerosis sistémicas y el 9,1% a lupus. Este porcentaje son los que asociaban más la presencia de anti-DNA. Luego la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, que son pacientes que presentan clínica y serología compatible con enfermedades autoinmunes, pero no cumplen criterios de clasificación para ninguna de ellas. Se requiere la presencia de ANA positivo. La mayoría de los pacientes presentan un perfil indefinido y una enfermedad de curso leve, pero hay un 30% que puede evolucionar a otra entidad definida en los primeros 5 años. Bien, vasculitis de pequeño vaso también presenta algunas manifestaciones clínicas comunes al lupus, como son los síntomas constitucionales, lesiones cutáneas, insuficiencia renal, compromiso respiratorio, y se destaca la importancia de los ANA y la biopsia para el diagnóstico diferencial, y tener en cuenta que altos títulos de ANA pueden dar ANCA positivo, P-ANCA positivo. Por inmunofluorescencia tendríamos que ver el ELISA. Bien, pasando ahora a los diagnósticos diferenciales con las enfermedades simuladoras de lupus.
Vamos a hablar de infecciones, las más comunes, las principales, fármacos y neoplasias. Como la principal causa viral simuladora de lupus, citamos al parvovirus B19. Siempre debemos indagar el contacto con niños enfermos. Acá se presentan las manifestaciones clínicas y el perfil de anticuerpos de una serie de 39 pacientes con parvovirus B19 que simularon a un lupus. Vemos que las manifestaciones clínicas son prácticamente indistinguibles, pero no presentan nefropatía. Y los anticuerpos, alto porcentaje de positividad para ANA, pero baja frecuencia de anti-RNP y anti-SMIT. Luego pasamos a virus hepatitis C, se presenta como una poliartritis no erosiva con compromiso renal, citopenias, crioglobulinas, factor reumatoideo positivo, ANA mayor en 1 en 60 hasta en el 36%, anti-DNA hasta en el 4% y anticuerpos antifosfolipídicos hasta en el 17%. Se observa consumo de complemento y no es frecuente el compromiso cutáneo, simil lupus, ni la presencia de anti-SMIT. Luego pasamos al lupus inducido por fármacos. En este caso son cuadros compatibles clínicamente y serológicamente con lupus, pero que retroceden después de la suspensión del fármaco. Como vemos, la clínica es muy similar también, pero presentan bajo porcentaje de enfermedad renal y ausencia de afectación del sistema nervioso central y alteraciones hematológicas. Son muy infrecuentes. Es rara la presencia en el lupus inducido por fármacos de los anti-SMIT y los anti-DNA, y alta la frecuencia de los antihistona, que son de significancia en el caso de encontrarse aislados. Bien, acá una amplia lista también de fármacos que se han visto relacionados con el lupus inducido por fármacos. Destacamos algunos de uso común, como el enalapril, el atenolol o la hidroclorotiazida, y destacamos los anti-TNF por el uso en reumatología. Luego pasamos a las neoplasias malignas simuladoras de lupus, la leucemia mielomonocítica crónica. Se presenta con manifestaciones autoinmunes hasta en el 20% y el 31% de los casos las manifestaciones precedieron al diagnóstico. Pueden presentar ANA positivo, artritis, púrpura trombocitopénica inmune y anemia hemolítica autoinmune. Y para el diagnóstico es importante el estudio de la médula ósea y inmunofenotipo. Como neoplasia benigna simuladora de lupus, citamos a la enfermedad de Kikuchi. Se observan linfadenopatías indoloras, más frecuente en mujeres entre la tercera y cuarta década. Fiebre, mialgias, artralgias, exantema, fatiga, leucopenia. ANA positivo hasta en el 30% y el resto de los anticuerpos son negativos. Importante para el diagnóstico la biopsia de ganglios linfáticos, que también nos ayuda a descartar afecciones más graves que requieran una terapia más agresiva como el linfoma. Bien, y finalizando, como otros diagnósticos diferenciales, las inmunodeficiencias primarias y las enfermedades autoinflamatorias. Inmunodeficiencias primarias son enfermedades hereditarias, se han observado hasta 300 defectos genéticos que pueden causar inmunodeficiencias primarias, se asocian a un mayor riesgo de infecciones. Se pueden presentar como un síndrome de lupus clásico o un lupus seronegativo, más probabilidades de aparición más temprana y de enfermedad severa, y puede haber historia tanto personal como familiar de infecciones recurrentes y de enfermedades autoinmunes. Luego las enfermedades autoinflamatorias se presentan por una activación excesiva de la respuesta inmunitaria innata, a diferencia de las enfermedades autoinmunes, que lo que hay una respuesta de la inmunidad adaptativa. En general son de inicio en edad pediátrica, en adulto joven, se presentan con episodios de fiebre recurrente, artritis, erositis, urticaria, mialgias, reactantes de fase agudos elevados. Los anticuerpos habitualmente son negativos y el diagnóstico es genético. Para finalizar, la enfermedad de Still del adulto, que se presenta con fiebre intermitente, mayor de 39 grados, habitualmente 2 picos diarios de predominio vespertino. A los picos de fiebre lo acompaña un exantema maculopapular de color asalmonado, que presenta un fenómeno de Koebner positivo. Esto significa que ante las lesiones de rascado o ante traumatismo aparecen nuevas lesiones. Se presenta también con artralgia, artritis, linfadenopatía, serositis.
una leucocitosis en lugar de leucopenia, la ferritina suele estar muy elevada, los ANA negativos en la enfermedad de Still y no hay pruebas patognomónicas. Bueno, cerrando, mensajes en este caso para no olvidar en casa, no para llevarse a casa, un correcto balance lesional clínico, interrogar siempre la exposición a fármacos, descartar las infecciones simuladoras, pensar en la posibilidad de que cada síntoma que presenta el paciente puede ser explicado por otra causa, recordar que los ANA positivo no es igual a diagnóstico de lupus, y la importancia del seguimiento en los cuadros clínicos no claros. Muchas gracias.